pasó? Ya estaban apartados. La chequina de Dios, la gloria de Dios. Pero el que trae el orden es David. David es el que trae el orden y él no solamente eso, sino que dice la escritura que del ejército. ¿Por qué razón? Porque si usted viene a cantar aquí, viene con una mente pacífica, usted va a tener una guerra que de aquí va a salir casi más frío que como entró. Pero si usted viene con una mente de guerra, usted sabe que para que la alabanza suba a gloria a Dios, a la presencia de Dios, hay un ejército que es conocido como el ejército de los cielos, que ese ejército se activa cuando hay idolatría. Entonces, si aquí en la mente, si aquí, gloria a Dios, en el conocimiento no tenemos una mentalidad de guerra, que lo que vamos a hacer en el momento que vamos a empezar a alabar a Dios, que venimos con una mente muy pacífica, estamos en problemas. Estamos en grandes problemas. ¿Por qué razón? Porque dice la escritura claramente, así mismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio. O sea que, gloria a Dios, a través del ejército podemos ver que cuando esta gente fue apartada para alabar y exaltar el nombre de Dios, porque en Israel sucede algo que no pasa en otros países, a menos de que estén en guerra, es que en Israel todo el mundo sirve en el ejército, mujeres y hombres. Entonces la mentalidad del pueblo de Israel, de hecho cuando pasó el 9/11 de los aviones y todo eso, este país optó por tomar las medidas de seguridad que Israel tenía. Sí, todas las medidas de seguridad fueron de Israel traídas. ¿Por qué razón? Porque Israel es un país que constantemente está siendo atacado. Entonces la mentalidad de ellos es de guerra. ¿Sí me voy a entender? Entonces una de las cosas que nosotros, y vea, gloria a Dios, tenemos que comprender es que la alabanza no es un entretenimiento, no es que le gusta a la gente. La alabanza es un señalamiento de guerra, pero el asunto está que si nosotros tenemos una mente muy pacífica, no sabemos en cuestión espiritual que es una guerra, entonces lo que vamos a sufrir es pérdida. ¿Por qué razón? Porque primeramente la escritura dice que fueron del ejército, fueron presentados para servir a Dios en el templo. Y yo lo he dicho aquí varias veces y a veces me he apoyado con la hermana Moraima, gloria a Dios, con respecto al ejército. La mentalidad cuando un país está en guerra, usted no se conduce igual. Cuando un país está en guerra, usted no se conduce muy confiadamente. Ya. Ese es el gran problema. Y cuando, hermano amado, cuando un país está en guerra, usted mide sus palabras, mide los pasos, mire para dónde va, mide con quién se junta, todo eso. ¿Por qué razón? Porque usted sabe de que si se junta con la persona equivocada, en la noche van por usted. Eso pasó en la guerra allá en El Salvador, hermano. Usted hablaba la cosa equivocada, se juntaba con la persona equivocada, en la noche van por usted. Eso era, ¿por qué razón? Porque la guerra no solamente tenía uniformes, sino que hablando del ejército, no solamente era el ejército, sino que también había gente vestida de civil, pero que estaba en guerra. Entonces usted se conduce muy diferente cuando su país entra en guerra, es muy diferente. Usted está alerta a sus alrededores, está alerta a todo. Entonces, gloria a Dios, si nos basamos en el versículo primero, gloria a Dios, capítulo 25, versículo 1, nos damos cuenta que la primera característica que un levita tiene que tener, gloria a Dios, y esto no solamente estoy hablando de los que cantan, los que predicamos, los que enseñamos, gloria a Dios, tenemos que tener un concepto de guerra. ¿Por qué razón? Porque el enemigo hace la guerra de querer tener a un pueblo ignorante, de quererse robar la palabra de una iglesia. ¿Estamos hasta ahí? Entonces usted y yo no desarrollamos una mentalidad de esa, vamos a ser bien pobres, ¿cómo se puede decir la palabra? Gloria a Dios. Sufriendo pérdidas. ¿Estamos hasta ahí? Por eso siempre se ha dicho que el ministerio de alabanza ha sido uno de los más atacados, pero a veces sí lo decimos, pero a veces no escudriñamos la escritura. ¿Dónde es que viene ese ataque? ¿Estamos hasta ahí? Mire,
Gloria a Dios. Dice la escritura que aquí pusieron, dice la escritura, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Gloria a Dios, le pedí a mi esposa que me buscara aquí los significados de estos varones, gloria a Dios. Y uno que me llamó, gloria a Dios, es el Asaf, que en hebreo dice el que junta. Eso dice ahí. Amén, el que junta, el recolector, gloria a Dios, por eso mire, el grupo de alabanza o lo que cantan tiene que ser lo que dice allá en San Mateo capítulo 5, tienen que ser pacificadores, los que juntan. Pero el gran problema es que a veces en las iglesias, hermanos, si usted ha caminado en el evangelio por un buen tiempo, a veces los que más problemas tienen dentro de la iglesia son los de la alabanza, y muchas veces entre sí mismos. Entonces, una de las características que tiene que tener alguien que va a cantarle a Dios es que tiene que ser un pacificador. Pero mire qué tremendo. Lo agarran del ejército. El ejército es guerra. Pero a la hora de servir a Dios, tiene que ser un pacificador. ¿Estamos hasta ahí? Tiene que ser un pacificador con una mentalidad de guerra. Así es. ¿Por qué razón? Porque, mire, la mente sigue estando de guerra, pero las armas son diferentes. Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sí me voy a entender? Entonces, la mentalidad de guerra viene, pero con diferentes armas. Entonces dice, es cierto, allá en el ejército las usaba para matar, o para defenderme, o para lo que sea. Pero en la casa de Dios tengo la mentalidad de guerra. Entonces el juntar, gloria a Dios, se acuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo, así como la gallina, vea, con sus alas recoge o quiere recoger a los polluelos, pero Israel no se dejó. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos da una característica, gloria a Dios, de lo que es alguien que, gloria a Dios, que, mire, por eso nosotros, mi amado hermano, tenemos una gran responsabilidad como pastores en la iglesia. Porque si nosotros no cuidamos la conducta de alguien parado aquí en el altar, puede ser la mayor bendición o puede ser la peor destrucción que se pare en este altar. Por eso tenemos que ver las cualidades que la palabra de Dios muestra a quienes apartaron para la alabanza a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, ahí no dice de que agarraron de los que cantaban más bonito, los que tenían cualidades. ¿Por qué razón? Porque David fue la manera en que Dios le dio la sabiduría para formar el ejército. El ejército de David era temible. El ejército de David era temible, pero no era un ejército que caminaba como quisiera. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando alguien acepta, y en este caso yo sé que mis hermanos están ahí, gloria a Dios, con la alabanza, cuando ustedes aceptan el privilegio de cantarle a Dios, de tocar para Dios, gloria a Dios, su mente, gloria a Dios, de acuerdo a la escritura, tiene que ser una mente de guerra y decir, yo sé que van a venir batallas, yo sé, pero mis armas, mi mente es de guerra, pero mis armas son de paz. ¿Vamos hasta ahí? Aleluya. Aleluya. Por eso fíjese por eso cuando nuestro Señor Jesucristo ya iba a ascender y Él les dice que no se fueran de Jerusalén, porque Jerusalén significa o simboliza paz. Que dice buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, la paz, gloria a Dios, tiene que estar en nuestros corazones. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Dios es bueno. Amén. Aleluya. El otro, ya le dije de Asaf, gloria a Dios. Deje ver aquí el otro. A ver, es que hay otro aquí. Emán, gloria a Dios. Emán dice que posiblemente sea la palabra fiel. Sea la palabra